se va a realizar en el periodo cero. De la diferencia de estos dos datos nos da el valor actual neto y con eso hemos interpretado. Ok. Estos mismos dos insumos yo lo voy a utilizar para calcular el índice de rentabilidad, pero ¿de qué forma? En el numerador, lo que yo voy a utilizar es todos mis flujos futuros sumados y descontados a valor presente, es decir, los 2.474.667 sobre 1.725.000 positivo. Entonces, sobre 1.725.000. Si ustedes quieren, el valor absoluto de la inversión inicial del periodo cero. O, dicho de otra forma, valor positivo del periodo cero. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí es cambiar el signo. Estoy colocando signo positivo. La relación de estos dos montos me da un resultado de un minutito, voy a eliminar este circulito. Ya está. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es terminar de hacer el cálculo de dos indicadores, pero nos va a tomar ni 10 minutos. Okay. Voy a utilizar dos decimales. Si hemos revisado un poquito de teoría, ¿qué representa este 1.43 que corresponde a este indicador, que es el índice de rentabilidad? Por cada boliviano invertido en el proyecto, este nos devuelve o retorna bolivianos 1,43. ¿Qué parámetro nosotros utilizamos para aceptar o rechazar el proyecto en función a este indicador? Recuérdenme, por favor. El índice tiene que ser mayor a 1. Muy bien. Entonces, este proyecto, de acuerdo a este indicador, que es el índice de rentabilidad, se acepta. ¿Por qué? Porque el índice es mayor a 1, porque el proyecto nos está devolviendo más de lo que hemos invertido. Nos está devolviendo 1.43 bolivianos por cada peso que se ha invertido en el proyecto. Hasta aquí, dudas, consultas. Ninguna lista. Ok, perfecto. Ahora nosotros lo que vamos a calcular es el último indicador y es el periodo de recuperación. Y ustedes pueden ver en su pantalla que dice periodo de recuperación descontado. El periodo de recuperación, si van a buscar cualquier tipo de literatura, no utiliza los flujos descontados, pero nosotros lo vamos a utilizar porque es la forma más correcta de hacer el análisis con este indicador. Entonces vamos a utilizar los flujos descontados. Cuando me refiero a flujos descontados, quiere decir que los flujos ya están a valor presente. Okay. Los flujos ya están a valor presente. Ya hemos aplicado la tasa de descuento, que en este caso es el WACC. ¿Cuáles son los flujos descontados? Entonces yo los voy a marcar aquí para que recordemos cuáles son los flujos descontados. Los estoy marcando en este momento de verde. ¿Por qué son flujos descontados? Porque ya hemos aplicado estas fórmulas que aquí abajo están, que hemos realizado en pizarrita. En esta fórmula lo que hacemos es traer este flujo futuro a valor presente utilizando la tasa de descuento
que en este caso es el WACC. Entonces yo me voy a copiar esos flujos en este cuadrito para poder aplicar la fórmula, ¿ok? Del periodo 0, mi flujo descontado es el mismo. Muy bien. Del periodo 1, mi flujo descontado es 331.057. Del periodo 2, mi flujo descontado 328.825. Entonces yo estoy utilizando mis flujos futuros descontados como insumo para poder calcular el periodo de recuperación. Hasta este momento no he hecho nada más que copiar esos datos. Solo he hecho eso, nada más. Voy a agrandar un poco la pantalla. Lo que voy a hacer es acumular estos flujos. ¿A qué se refiere con acumular? Voy a ir sumando. Vamos sumando entonces. Voy a desactivar mi celular porque si no me va a distraer. Ya estamos. Vamos sumando entonces. El flujo descontado del periodo 0 es el mismo. Para el periodo 1, lo que yo voy a hacer es sumar. Entonces, este tiene signo negativo. Más 331.057 está disminuyendo a 139.000, mejor dicho, 1.393.943. Permítanme cambiar el formato para que sea mucho más fácil la lectura de los números, ¿ok? Cambiamos el formato entonces. ¿Qué estamos haciendo? Estamos sumando. Este flujo lo voy a acumular con el del periodo 2 y así sucesivamente. ¿Hasta aquí dudas? No, Lisa. Ok, para las personas que tal vez nos hemos retrasado un poco, lo que vamos a hacer es recapitular. ¿Ok? A esto yo le tengo que sumar este flujito para que me dé este resultado. Muy bien. Lo mismo hago con el siguiente periodo. Este 1.393.943 le voy a sumar estos 328.825 y me da este resultado. Entonces voy sumando, voy acumulando. Ok. Una vez que termino de acumular, ¿en qué me tengo que fijar? Me tengo que fijar en qué momento el flujo acumulado se hace positivo. Estamos viendo que recién en el periodo 5 este flujo acumulado se hace positivo. Muy bien. Voy a marcarlo. Un periodo antes, lo vamos a denominar como A. Entonces, en este caso, el periodo 4 es el periodo A. El periodo A, entonces, corresponde a ese periodo anterior al que el flujo acumulado se haga positivo. Voy a habilitar esto. Esto, entonces, es A. Muy bien. ¿Qué datos más me interesan? Me interesa el flujo acumulado del periodo A. ¿Hola? No sé qué ha pasado. ¿Me escuchan? Sí, Licen, se escucha. Sí, Lisa.
financieros están ahí. Sí, Licen, se escucha. Pero No ya los no está escucho. A ver. compartiendo pantalla, Liz. Sí, licenciado. Ok. Perdón. Mi pantalla se ha puesto negra un ratito. No sé qué ha pasado. No los estaba escuchando. A ver. Voy a actualizar. Ya. A ver. Virus seguro. Ya. Ahora sí. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Los escucho? ¿Estamos bien? Sí. Sí, Ok, Liz. muy bien. Ok, entonces yo les decía que tenemos que prestar atención al flujo acumulado donde se haga positivo y vamos a tomar en cuenta un periodo anterior que va a ser denominado como A. Este flujo acumulado es B menos C y luego el flujo descontado del periodo donde el flujo acumulado es positivo es D. Vamos a aplicar entonces la fórmula para calcular el periodo de recuperación descontado. Va a ser igual a A, que es 4, más la relación entre el valor absoluto de menos 288.075 sobre el flujo descontado del periodo donde es positivo, que es 1.037.743. ¿Cuánto va a ser el periodo de recuperación descontado? 4 más, ¿me pueden sacar por favor la relación? El valor absoluto de que cualquier número, por más que sea negativo, es positivo, así que es 288.075 sobre 1.037.743. Hoy día, como están muy colaborativos. 0.28. Ok, gracias. Ya me estaba decepcionando. 0.28. Entonces, el periodo de recuperación descontado es 4,28. ¿Qué significa estos 4,28? Que el inversionista va a recuperar su inversión en 4 años y tenemos que multiplicar ese 0.28 por 12 para que nos salgan los meses. ¿Cuánto sería esa multiplicación? 3.3. 3,3. 3 meses. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está dando como dato este indicador que es el periodo de recuperación? Lo que nos indica es en cuánto tiempo el inversionista va a recuperar su inversión inicial. En este caso es 4 años y 3 meses. Sabemos que este indicador es subjetivo. ¿Por qué? Porque es en función a lo que el inversionista quiere recuperar, ¿no? Si tu inversionista te dice quiero recuperar en 2 años, entonces, de acuerdo a este indicador, el proyecto no va. Para el caso de este examen, yo solo les puse que calculen el periodo de recuperación. No les he dado un parámetro, ¿ok? Entonces, lo único que se tenía que hacer es eso, que el inversionista va a recuperar su inversión inicial en 4 años y 3 meses. ¿Estamos? Sí, Liz. Ok, entonces yo lo voy a cerrar, pero no voy a guardar. Lo dejo así.
El grupo de WhatsApp les he compartido este examen final para que lo resolvamos el día de hoy. ¿Qué diferencia hay en relación a esta primera práctica que acabamos de terminar? ¿Qué diferencia hay? En primer lugar, es un proyecto totalmente distinto. Es un proyecto de un instituto tecnológico. El anterior era de un proyecto de cafés, de abrir una franquicia. Entonces, vean la diversidad de proyectos que podemos tener para hacer un análisis. No necesariamente tienen que ser los mismos proyectos. Tenemos ya las inversiones requeridas. Ustedes ya saben que para iniciar un proyecto necesitamos una inversión inicial que básicamente está compuesto de tres cosas. Tres cosas principales. Estamos ya analizando nuestra práctica para poder ir a resolver. Todo lo que corresponde a equipo de computación, equipo educativo, terrenos, edificios, muebles y enseres, estos son activos fijos. Sabemos también que para iniciar un proyecto necesitamos capital de trabajo. También sabemos que tenemos que realizar algún tipo de gasto administrativo y también necesitamos activos diferidos. Entonces aquí tenemos los tres grandes grupos que necesitamos para iniciar con un proyecto. El activo fijo, capital de trabajo y el activo diferido. Muy bien. Aquí nos está diciendo que el terreno tiene un valor de mercado de 800,000 dentro de los 5 años. Entonces aquí nos está diciendo que nosotros lo vamos a vender el terreno en el mercado y este tiene un valor totalmente distinto al valor en libros. Eso lo vamos a ver al momento de calcular las inversiones. Se estima que dentro de 4 años se necesitará reinvertir en equipos de computación. Entonces, ¿qué otra cosita más estamos viendo? Estamos viendo una reinversión más. Tenemos la estructura de financiamiento de este proyecto. 40% de recursos propios y 60% mediante la emisión de bonos a una tasa de interés del 5% anual, cupón anual, sistema americano. El costo de estructuración y emisión de los bonos es de bolivianos, 40,000. Hablemos un poquito de los bonos y permítanme abrir mi pantallita para darles lo esencial y también una tarea adicional. Vamos a hablar entonces un poco de bonos porque estamos viendo que en este caso la estructura de financiamiento de este proyecto es mediante la emisión de bonos. ¿Qué sabemos de bonos financieros? ¿Qué sabemos de bonos? A ver, compártanme para que yo en función a eso voy a aumentar un poco de conocimiento para que hablemos el mismo idioma. Entonces, estamos viendo fuentes de financiamiento a mediano plazo y largo plazo. Una fuente de financiamiento, una fuente para obtener recursos para abordar un proyecto, es la emisión de bonos. ¿Qué sabemos de bonos financieros? Una vez más, les pregunto. Es un título que representa que nos van a dar un monto de efectivo a cambio de nuestro dinero hoy. O sea, en un futuro nos van a dar una remuneración. Ya, ok, eso es desde el punto de vista del inversionista. Ahora estamos viendo desde el punto de vista de los agentes que buscan fuentes de financiamiento, Luis, ¿ok? Está perfecta tu explicación. Es un título valor, tú dices, ¿no? Es un título valor que es susceptible a ser transado
en el mercado de valores. Entonces, ¿qué sucede? En este proyecto de instituto tecnológico, nosotros queremos hacer un instituto tecnológico, supongamos que lo vamos a llamar el Instituto Tecnológico GR29. GR29 SA. Ya. Somos una sociedad anónima y queremos realizar un instituto tecnológico de, no sé, lo que se les venga a la mente. No tenemos la totalidad de los recursos. Estamos buscando fuentes de financiamiento. Entonces, el grupo GR29 no tiene recursos. Es una gente con necesidad de fondos, ¿ok? Como está en busca de fondos, ve que una de las opciones es la emisión de los bonos. Entonces, emite bonos. Estos bonos tienen un valor principal o un valor facial, que por lo general va de 1000 en 1000, tienen un valor entonces principal. ¿Qué hace GR29? Contrata a un agente, a un broker, a un intermediario que le ayuda a estructurar estos bonos en función de la fuente, mejor dicho, de cuánto necesita financiarse. Entonces, el monto es flexible en función de las necesidades del proyecto. Ok. Estos bonos, yo como GR29 los voy a llevar al mercado de valores. Aquí, Luis, que es un agente que sí tiene recursos, tiene excedentes de fondos, lo que hace es acudir al mercado de valores y comprarse el bonito. ¿Qué recibe Luis a cambio de darle a GR29 el monto que necesita? Luis va a recibir un cupón que puede ser mensual, que puede ser semestral, que puede ser anual, eso ya en función al contrato, al título valor, donde esté redactado las cláusulas del bono. ¿Se está entendiendo? Sí. ¿Qué características más tienen estos bonos? Estos bonos tienen una calificación de riesgo. Entonces, yo tengo que contratar como GR29 a una agente calificadora de riesgo para que me diga si estos bonos tienen mucho riesgo o bajo riesgo. ¿Riesgo de qué? Riesgo de poder pagar, de poder devolverle el principal a Luis y el riesgo de devolverle o pagarle, mejor dicho, los cupones en función al contrato del bono. ¿Qué tienen que averiguar ustedes para el examen? Tienen que averiguar dos cosas. La primera es qué pasos debe cumplir una empresa para emitir un bono. Y el segundo aspecto que deben investigar para el examen son ventajas y desventajas del financiamiento a través de bonos. ¿Ok? Entonces, dos cosas muy pequeñas que deben averiguar para el examen: ventajas y desventajas de financiarse con bonos y qué pasos debe cumplir una empresa para emitir bonos. ¿Estamos?
Ok, y seguimos con la práctica entonces, después de haber hecho un pequeño paréntesis para hablar sobre bonos. Vemos que la empresa, mejor dicho, que el proyecto incurre en gastos de operación fijos de bolivianos 12.000 por mes. Estos gastos fijos no incluyen depreciación ni amortización de la inversión diferida. Tenemos costos variables de bolivianos 250 por semestre por alumno. La matrícula, el precio neto es de 600 bolivianos por semestre por alumno. La capacidad real de mi instituto es de 1.000 alumnos por año. Tenemos que, de acuerdo al estudio de mercado, se ha estimado la demanda desde el año 2023 hasta el año 2027. La demanda de alumnos por año, ¿ok? El costo de capital para este proyecto es del 13%. Y tenemos aquí algo diferente, que es la inflación proyectada es del 5% anual y se prevé que afecte en igual cifra tanto a ingresos como a costos y gastos. ¿Ok? Se pide calcular el resultado del proyecto, elaborar el flujo de caja del proyecto y no solo un indicador que es calcular e interpretar el valor actual neto. Vamos a resolver entonces ahora. Permítanme abrir un nuevo Excel. Ok. Yo les había dado como un pequeño checklist para poder empezar a resolver este presupuesto de capital. ¿Alguien me dice qué es lo que primero debo hacer? Guíenme, ilumínenme, financieros. ¿Qué debo hacer primero? Lo que primero debo hacer es hacer mis proyecciones de ingresos y gastos, porque es básicamente la estructura principal del estado de resultados proyectado. Entonces, yo me voy a hacer mis proyecciones de ingresos y gastos. Muy bien. ¿Por qué voy a tener ingresos en este proyecto de instituto tecnológico? Por los alumnos. Ah, ya. Entonces yo aquí tengo la demanda estimada de alumnos. Muy bien, pero esta demanda es de alumnos por año. Tengo que buscar de qué forma yo voy a percibir mis ingresos. Aquí tenemos que la matrícula, el precio neto de la matrícula es de 600 bolivianos por semestre por alumno, ¿ok? Los análisis yo los hago semestrales o anuales. Manuales. Anuales. Entonces yo me voy a mi Excel, y lo que voy a colocar es matrícula anual por alumno. La matrícula anual por alumno es de 600 por 2. 1.200 yo recibo por cada alumno por año. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos dividido nuestros costos totales en costos variables y costos fijos. Entonces vamos a trabajar con estos dos de aquí. Los costos variables son en función a la cantidad de demanda. Entonces yo voy a colocar costos variables anuales por alumno. Ustedes pueden abordar como gusten el análisis de
este proyecto. Esto es solo una propuesta. Los costos variables anuales por alumno son de ¿cuánto? Fíjense, costos variables 250 semestre, lo mismo. Entonces, para que sea anualizado, ¿qué tengo que hacer? 250 por 2. Tenemos ahora que es 500 bolivianos, los costos variables anuales por alumno. Ok. Con esto yo no puedo trabajar porque son básicamente precios unitarios. Yo lo que tengo que es multiplicar en función de mis alumnos por año. Entonces yo voy a trabajar con mis alumnos por año. En el 2023, de acuerdo al estudio de mercado, tenemos 1000 de demanda. 2024 también 1000. 2025, 1500. 2026, 1500 y 2027, 1500. Ok. Dentro de la práctica me dice que la capacidad real de mi instituto es de 1000 alumnos por año. Si mi demanda establece que tengo 1500, ¿cuántos voy a poder aceptar en mi instituto? 1000. 1000. Entonces tengo que hacer un ajuste a esta mi demanda estimada, porque aún a pesar que mi estudio de mercado me diga que es superior a 1000, yo no puedo aceptar más de 1000 alumnos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ajustar a la capacidad real estos 3 últimos años. Entonces, los 3 últimos años van a ser igual de 1000 por año. ¿Por qué? Porque yo no puedo aceptar más alumnado, porque la capacidad real de mi instituto es de 1000 por año. ¿Se está entendiendo? Sí. Y listen. Ok. Muy bien. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta que la inflación proyectada es del 5% anual. Entonces, yo tengo que utilizar la inflación para hacer mis proyecciones, ¿ok? Entonces, aquí me está diciendo, la inflación es del 5% anual. Yo voy a trabajar con un pequeño artificio matemático. Voy a trabajar con 1 más la inflación que me está dando el ejercicio. ¿Qué representa este 1.5? Ahora voy a ampliar esto porque ya he terminado de copiar mis datos. No en parte, pero vamos a ampliarlo para que les pueda explicar. ¿Qué representa este 1.5 denominado artificio? Y aquí está mal escrito, artificio matemático. Quiere decir que cada año, sobre la base de 1, voy a incrementar un 5% en relación a los precios. Entonces, ¿qué es lo que se va a incrementar? Los precios. ¿Por qué? Porque la inflación afecta a los precios. Es el incremento de los precios de una economía. Entonces, ¿qué va a afectar? Va a afectar la matrícula anual por alumno y va a afectar también los costos anuales por alumno. ¿Ok? Si yo tengo precios, voy a afectar directamente a los precios. Si no tengo precios, voy a afectar directamente a los ingresos netos por año. Pero si tengo precios por separado de cantidades, como en este caso, voy a afectar primero a los precios. Muy bien. ¿Cómo va a afectar mi inflación? Para el año 2023, que es mi año base, va a ser de 1.200 la matrícula anual por alumno. Para el 2024, mi inflación tiene que aumentarse un 1.05%. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo único que voy a hacer es sobre estos
1.200, que es la matrícula por alumno, voy a multiplicar este 1.05. Entonces, mi matrícula para el año 2024, producto de la inflación, asciende a 1.260. ¿Se está entendiendo? Sí, Lice. Para el 2025, ¿qué es lo que voy a hacer? Sobre 1.260, yo voy a aplicar el 1.05 de inflación. Entonces, sobre este para el 2025. Y es así sucesivamente como va a ir afectando la inflación. Entonces, sobre la base de 1.260, yo voy a multiplicar 1.05. Voy a cambiar mi formato. Para el 2026, mi matrícula va a ascender a, sobre la base de 1.323 por 1.05, va a ascender a 1.389. Y estamos viendo que para el 2027, mi matrícula, producto de la inflación anual, ha ascendido a 1.459. ¿Para qué me va a servir lo que he calculado en este momento? Para hallar los ingresos netos, porque este va a ser mis nuevos precios por año. Entonces, mis ingresos netos van a ser 1.000 por 1.200 para el primer año. Tenemos un ingreso neto de 1.200.000. Para el segundo año, 1.000 por 1.260 tenemos un ingreso neto de 1.260.000 y así sucesivamente vamos multiplicando con los precios afectados por la inflación. ¿Hasta aquí estamos? Sí. Muy bien. Ok. Los costos totales, ya les había anticipado, se están dividiendo en este momento en costos variables y costos fijos. Los costos variables, tenemos los costos variables anuales por alumno, que también tienen que ser afectados por la inflación. Para el primer año es de 500 bolivianos. Para el segundo año yo también tengo que afectar con el 5% producto de la inflación. Permítanme igualar formato. Entonces, para el segundo año, estos 500 debo multiplicar por ese artificio, que es 1.05, para que me dé 525, que es el costo variable anual por alumno para el 2024. Para el 2025, veamos en cuánto asciende producto de la inflación, 551. Siempre los cálculos utilizando como base el periodo anterior. Entonces, para el 2026, mi base es 551. A eso le voy a multiplicar 1.05. Para el 2027 voy a utilizar el año anterior, que es 579 por 1.05. ¿Hasta aquí estamos? Sí, Lice. Estos son, lo que acabo de calcular, son los costos variables anuales por alumno más la inflación. Para tener mis costos variables anuales, yo lo que tengo que hacer es multiplicar por mis alumnos por año. ¿Por qué? Porque los costos variables están en función a la demanda. Entonces voy a utilizar los alumnos por año
multiplicado por los costos variables afectados por la inflación. Y es lo que voy a hacer todos los años. Por favor, me permiten un momento. Ok, gracias por su paciencia. Estábamos proyectando los ingresos y costos de este proyecto que es un instituto tecnológico. Para este caso, lo que hemos visto es que también la inflación está afectando a los precios que corresponden a la matrícula anual por alumno y también está afectando a los costos variables anuales por alumno. Lo que nos falta acá en esta estructura es también colocar los costos fijos. Entonces yo me voy a mi práctica y reviso que los gastos de operación fijos son 12,000 por mes, ¿ok? Si son 12,000 por mes, ¿qué es lo que debo hacer? Hay que ajustarlo de la inflación. Hay que ajustarlo de la inflación, perfecto, Luis. Y además, si son 12,000 por mes, yo estoy haciendo proyecciones anuales, entonces debo multiplicar por 12. Para el primer año, que es 2023, tenemos que los costos fijos son de 144,000. Para el segundo año, que es la gestión 2024, ya tenemos que aplicarle la inflación, ¿ok? Entonces, 144,000 le voy a multiplicar por mi artificio matemático, que es 1.05. Ya para la gestión 2024, producto de la inflación, estamos viendo que los costos fijos ascienden a 151,200. Sigo haciendo los mismos cálculos. Sobre el periodo anterior voy a seguir acumulando la inflación y vamos haciendo lo mismo. ¿Estamos? ¿Hasta aquí dudas, consultas? Todo claro, Liz. Perfecto, entonces lo que yo voy a hacer es utilizar una nueva ventana, porque en este momento yo ya he terminado de proyectar mis ingresos y mis costos totales. Todo eso me permite realizar ¿qué cosa? Primero tengo que realizar mi estado de resultados proyectado. Entonces me voy a mi estado de resultados proyectado. La estructura es la misma siempre y para siempre. Amén. Entonces ustedes pueden meter al examen, no hay ningún problema. El estado de resultados siempre inicia en el periodo 1 y va a concluir en el periodo 5. Perfecto, esta fila está por demás. Muy bien.
Entonces, mi ingreso por ventas en el periodo 1, vamos trasladando, mis ingresos netos es de 1.200.000. Voy a agrandar un poco mi celda para que se pueda ver. ¿Ok? Y vamos teniendo mucho cuidado al momento de trasladar a mi estado de resultados proyectado. Lo primero que estoy trasladando es mi ingreso por ventas, que ya está afectado por la inflación, y además he tenido que hacer unos pequeños ajustes en función a la capacidad real de mi instituto, porque también veo que no puedo aceptar más de 1.000 alumnos, ¿ok? Entonces tengo que tener cuidado en esas dos cosas. Mis costos de operación, mis costos totales de operación van a ser la sumatoria de mis costos variables más mis costos fijos, que también están afectados por la inflación. El margen bruto no es nada más que la diferencia entre los ingresos menos los costos. Hasta este momento lo único que he hecho es llegar hasta mi margen bruto. ¿De qué? De mi estado de resultados proyectado. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, Liz. Perfecto. Si ustedes revisan el pequeño checklist que hemos hecho, una vez que hemos hecho los ingresos y los costos, nos hemos dedicado a ver las inversiones. Entonces yo me voy a mi cuadrito de inversiones. Mi cuadrito de inversiones no es nada más que un cuadro de depreciación sumamente simple. Entonces, ¿qué es lo único que necesito? Yo necesito el valor inicial de mis activos fijos, necesito el coeficiente de depreciación, que les había dicho que vayamos repasando, y nada más. Ok, vamos copiando entonces a mi cuadro de inversiones, primero el valor inicial de mis activos fijos. Ok, voy copiando, tenemos terrenos, necesito 500.000 como valor inicial, estoy copiando de aquí arriba, edificios también 500.000, muebles y enseres 100.000, equipo de computación 120.000, equipo educativo 120.000. Okay. No tengo vehículos, no tengo maquinaria y equipo, así que no necesito colocar nada. Muy bien. El coeficiente de depreciación, ¿de dónde lo saco? ¿Alguien me recuerda? De la norma, ¿no? Ya les había mencionado, del Decreto Supremo 24051. Terrenos se deprecia. ¿Cuál es el coeficiente de depreciación de terrenos? 0. 0, muy bien, Luis, gracias. El coeficiente de depreciación de edificios, vamos recordando, entonces algunas cositas súper sencillas de conta 2. 2.5%. Gracias, Luis, muy bien. Maquinaria y equipo no necesitamos. Equipo de computación. $25. Muy bien, gracias, Luis. Muebles y enseres. $10. Gracias. Para este caso, en equipo educativo, yo les menciono acá que el equipo educativo se deprecia en 8 años. ¿Cómo yo sé cuál es su coeficiente? Creo que ya hemos trabajado esta parte, ¿no? Pero vamos a recordar. ¿Ok? Si el 100% se deprecia en 8 años, yo no sé cuánto se deprecia en un año. ¿Cuánto es X? 12.5. Gracias. 12.5%. Entonces tenemos que el equipo educativo se va a depreciar en
8 años que básicamente anual se está depreciando 12.5%. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Calcular la depreciación anual. Muy bien. Esto yo lo voy a borrar porque tal vez no es ni del ejercicio y ya estamos. Tengo que depreciar entonces por los 5 años. Muy bien. Terrenos, no tengo que hacer nada. Edificios, lo único que tengo que hacer es multiplicar 500,000 por el coeficiente de depreciación, que es 2.5%. Entonces, eso hago todos los años de forma repetitiva. ¿Alguien me recuerda que tengo que tener, en qué tengo que tener cuidado acá? Porque a veces parece muy mecánico, ¿no? ¿En qué tengo que tener cuidado? En que la depreciación no sobrepasa el valor inicial. Muchas gracias, Luis. Muy bien. Y ese es el caso de equipos de computación, justo el que nos toca ahora depreciar, ¿no? Tengo que tener mucho cuidado porque solo se va a depreciar durante 4 años. Entonces tengo que tener mucho cuidado acá. ¿Qué estoy haciendo en estos momentos? Lo único que estoy haciendo es multiplicar el valor inicial por el coeficiente de depreciación. Aquí solo hasta el 4.º año. ¿Por qué? Porque ahí se cumple el 100% de la depreciación. ¿Hasta ahí estamos? Voy a continuar depreciando, que no es nada más multiplicar el valor inicial por el coeficiente para todos los casos. Esto ya lo hemos hecho. ¿Okay? ¿Hasta aquí dudas, consultas? ¿Algún inconveniente? ¿Todos me están siguiendo? ¿Todos me siguen? Sí. Ok, luego de calcular todas las depreciaciones de forma anual, lo que tengo que hacer es sumar todas esas filas. Entonces, lo que yo voy a hacer es sumar. Voy a sumar todas mis filitas. Tengo que tener mucho cuidado. Aquí vamos a sumar desde el 2023 hasta el 2027. Total depreciaciones. Veamos si está correcto. Ok, nada más. Lo mismo, tengo que sumar todas las columnas. Veamos que esté aplicado correctamente para que pueda pasar a mi estado de resultado. Muy bien. Voy a volver a mi práctica porque en mi práctica tengo algún dato que tengo que tenerlo en cuenta aquí en mi cuadro de inversiones, ¿ok? Vuelvo a mi práctica y tengo 2 datos importantes. ¿Cuáles son esos datos? Vamos a revisar. En primer lugar, me dice que el terreno va a tener un valor de mercado de 800,000 dentro de 5 años. Es decir, que al 5.º año, nosotros ya sabemos que estos proyectos suponen que van a concluir al 5.º año y nos vamos a deshacer de nuestros activos, vamos a recuperar el capital de trabajo. Entonces, tengo que tener en cuenta que el valor de mercado al 5.º año de mis terrenos es de 800,000. Y es entendible, ¿no? Porque los terrenos, en vez de depreciarse, tienden a apreciarse. ¿Qué quiere decir eso? Que aumentan su valor. Yo tengo aquí en este pinche simple cuadro, tengo un valor de mercado estimado. Es decir, yo lo estoy vendiendo en el mercado, lo voy a vender al 5.º año, mis terrenos a 800,000. ¿De dónde sacas eso, Isa? De la práctica, no me estoy inventando. Yo les tengo que dar ese dato. ¿Se está entendiendo? Sí. Ok. Quiere decir que al 5.º año yo me voy a deshacer de mis terrenos a 800,000. ¿Cómo yo sé si he ganado o he perdido producto
de la venta de estos terrenos al quinto año. Lo que yo tengo que hacer para calcular la ganancia o pérdida por venta de activos fijos es, primero tengo que calcular el valor en libros. El valor en libros no es nada más que la diferencia del valor inicial menos total depreciación. Para este caso es lo mismo, 500.000. Muy bien. Si el valor de mercado es mayor a mi valor en libros, he ganado. Si el valor de mercado es menor a mi valor en libros, he perdido. Una vez más. Si el valor de mercado es mayor al valor en libros, ¿está bien así, con siglas? ¿Me están siguiendo? Sí. Ok. Si el valor de mercado es mayor al valor en libros, hay ganancia. Si el valor de mercado es menor al valor en libros, pérdida. Para este caso, ¿hay ganancia o hay pérdida? Ganancia. Ganancia, porque mi valor de mercados es mayor a mi valor en libros, en cuanto en 300.000. ¿Para qué me sirve este cálculo? ¿Dónde lo pongo, Isa? ¿Con qué me lo como? Voy a anotarme a continuación. Estos 300.000 que acabo de calcular, lo voy a considerar. Vamos a meter un poquito más. Voy a considerarlo en otros ingresos en el estado de resultados proyectado. Entonces, estos 300.000 va a ir a otros ingresos en el estado de resultados proyectados. ¿Se está entendiendo? ¿Qué más va al estado de resultados proyectado? Todas las depreciaciones anuales. Esto también va al estado de resultados proyectado y lo voy a marcar con amarillo también para que se haga la misma relación. ¿Estamos? ¿Qué más me dice de la práctica? ¿Qué otra cosita más le ha puesto la Isa de dificultad? Aquí hay una cosita más. Se estima, le vamos a poner con otro color. Se estima que dentro de 4 años voy a tener que reinvertir en equipos de computación. Para ello será necesario 80.000 bolivianos. Entonces yo tengo que hacer una nueva columna porque va a haber una reinversión de equipos de computación. Esos equipos de computación los voy a comprar al 4.º año por un valor de 80.000. El coeficiente de depreciación es del 25%, eso no varía. Si los voy a comprar al 4.º año, los voy a dar en uso todo el último 5.º año. Y es entendible, ¿no? Estamos hablando de un instituto tecnológico. El equipo de computación se ha terminado de depreciar aquí arriba el 4.º. Entonces, el 5.º ya necesito nuevo equipo de computación, necesito usar un nuevo equipo de computación. Recordemos que la depreciación, el concepto es por el uso del activo fijo. Entonces, yo lo voy a usar todo el 5.º año y esa depreciación del 5.º año también la tengo que calcular. ¿Estamos? Sí. Entonces, para el 2027, el total depreciación
va a ser 37.000 más 20.000. Entonces, 37.000 más 20.000, total depreciación para el 2027 ya no es 37.500, es 57.500. Y ese dato lo tenemos que colocar en el estado de resultados proyectado. ¿Qué más nos falta considerar en este mi cuadrito de inversiones? Sabemos que necesitamos activos diferidos para dar inicio con nuestro proyecto. ¿Qué son los activos diferidos? Son aquellos gastos administrativos que necesitamos para iniciar y arrancar nuestro proyecto. ¿En cuánto tiempo vamos a amortizar los activos diferidos? Financieros. Aquí tenemos que la inversión diferida es de 70.000 bolivianos. ¿En cuánto tiempo vamos a amortizar la inversión diferida? Porque es amortización de la inversión diferida. En 5 años. 4. 25%. 4 años para todos los ejercicios. 4 años. El coeficiente de depreciación, 25% por año. Permítame arreglar un poquito mi formato. Hasta aquí dudas, consultas. Consultas, dudas, algo. Está claro, Lisa. Ok. Hay algunas cositas que debemos recordar, no se nos deben olvidar. Siempre, siempre coeficiente 25%. Si revisan la norma, es de 1 a 4 años y nosotros vamos a tomar 4 años para todos los ejercicios. Amortizamos entonces por 4 años, es el 25% por 70.000 todos los años. Entonces, todos los años tengo que amortizar mi inversión diferida 25%. Ok, va a ser el mismo importe durante 4 años. Yo voy a inmovilizar mis celdas para que sea mucho más sencillo. Entonces, acá yo ya no amortizo, ¿no? Y me voy a marcar un stop. La amortización anual, toda esta amortización anual, yo lo voy a utilizar en mi estado de resultados proyectado. Entonces lo voy a marcar con amarillito, todo lo que he marcado con amarillo, todo lo que he marcado con amarillo, va al estado de resultados proyectado. Entonces, todo lo que he marcado con amarillo va al estado de resultados proyectado. Voy a utilizar doble pantalla. ¿Está? Ya tenía abierta una ventana. A ver. Ya estamos. Ok. Revisemos un poquito la estructura de mi estado de resultados. Ya teníamos determinado el margen bruto. ¿De dónde voy a sacar la cuota de leasing? Estamos siguiendo la estructura de mi estado de resultados y aquí dice cuota de leasing. ¿De dónde la saco? ¿Hay leasing en mi ejercicio? No. Muy bien. Si no hay leasing, no me invento. ¿Y por qué está ahí entonces, Isa? Porque es una estructura que les he dado que no es variable de un ejercicio a otro para que sea más fácil para ustedes, nada más. Otros ingresos, otros gastos. ¿Qué debo considerar acá? Vemos que hay un activo fijo que se va a vender en el mercado por 800.000 y producto de
esa venta, la empresa, o mejor dicho, el proyecto va a tener un ingreso adicional de 300.000. ¿Cuándo se va a realizar esta venta? Cuando termine el proyecto, entonces al quinto año. El quinto año, entonces, tenemos otros ingresos positivos por 300.000. Muy bien. Con ese dato, yo ya calculo el EBITDA. Muy bien. Para los periodos del 1 al cuarto, el EBITDA es igual al margen bruto porque no hay movimiento acá. Para el periodo 5, el EBITDA es de 675.821 más los 300.000 que tengo como otros ingresos producto de la venta de mi terreno en el mercado. ¿Se está entendiendo? ¿Se está viendo? Sí, listo. Sí. ¿Ok? Seguimos con la estructura del estado de resultados y tenemos que restarle la depreciación y la amortización de la inversión diferida. Entonces yo voy a ver qué he hecho, qué he calculado y lo que voy a hacer es pasar esos datos. De la gestión 1, que es la gestión 2023, aquí lo vamos a poner gestión 1, 2, así para que puedan tenerlo más claro. La gestión 1, que es el 2023, tenemos un total de depreciación de 67.500. El periodo 2, la misma cantidad, 67.500. El periodo 3, lo propio. El periodo 4 también. Y el periodo 5 ya tenemos otro monto que es 57.500. ¿Por qué es otro monto, Isa? ¿Por qué no es el mismo? Porque hemos visto que vamos a reinvertir en equipos de computación y además este último periodo, el periodo quinto, ya nos está depreciando el equipo de computación. ¿Claro? ¿Está claro? Sí. Ok, seguimos pasando los datos al estado de resultados proyectados. La amortización de la inversión diferida también la tenemos que pasar. Muy bien, entonces pasamos la amortización, que es la misma del periodo 1 al cuarto. El quinto ya no se amortiza. Muy bien. Una vez que hemos hecho eso, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ahí le di zoom muy rápido. Lo que tenemos que hacer es calcular el EBIT. Ya sabemos qué significan estas siglas, eso lo hemos visto en la primera clase. Práctica. El EBIT no es nada más que el EBITDA menos la depreciación y menos la amortización de la inversión diferida. Entonces ya tenemos el EBIT. Hasta aquí dudas, consultas. No. Ok, muy bien. Vemos que dentro de la estructura del estado de resultados proyectado, continúa a calcular los gastos financieros y los costos de estructuración. Vamos a poner acá por emisión de bonos. En este ejercicio hay bonos. En este ejercicio, sigo con lápiz. En este ejercicio tenemos que la estructura de financiamiento es la siguiente. Vemos que la empresa está yendo para adelante con recursos propios que equivalen al 40% y el saldo que está haciendo. El saldo está buscando una fuente alternativa de financiamiento y está buscando bonitos, con bonos está buscando, ¿ok? Entonces tenemos que calcular los gastos financieros producto del financiamiento mediante bonos. ¿Okay? Nos vamos a la estructura de financiamiento que está acá, una pestañita muy simple, la verdad. Okay.
Vamos a trabajar entonces acá. ¿Cuál es la inversión total de la empresa? ¿Cómo del proyecto? ¿Cómo sé yo cuál es la inversión total? Siempre, en todos los ejercicios, la inversión total está compuesta por tres grandes grupos. Y eso ya lo hemos hablado, pero les voy a seguir recordando hasta que se les grabe. ¿Cuáles son estos tres grandes grupos? La inversión fija, la inversión diferida y el capital de trabajo inicial. Tal vez aquí me falta, para ser mucho más exacta, la inversión fija inicial también. Inicial, ¿ok? Entonces tenemos los tres grandes grupos, que es la inversión total inicial de la empresa. Inversión fija, inversión diferida, capital de trabajo inicial, ¿ok? ¿De dónde voy a sacar esos datos? La inversión fija inicial la tengo sumadita en mi cuadro de inversiones. ¿Qué es eso? Es el total de mis inversiones en el periodo cero. Es este dato de acá que estoy marcando con verde. Este dato con verde no incluye la reinversión en activos fijos. En este caso, en equipos de computación. ¿Me están escuchando? Lisa, ¿me puedes repetir, por favor? ¿Ok? Cuando yo vaya a calcular la estructura de financiamiento, yo voy a considerar el total de inversiones en el periodo cero. Es decir, este monto que corresponde a 1.340.000. Dicho de otra forma, no se considera la reinversión en activos fijos. Para este ejercicio tenemos reinversión de equipos de computación. Eso no voy a considerarlo acá para calcular mi estructura de financiamiento. Entonces solo voy a considerar 1.340.000. ¿Estamos? Sí. Entonces esto es sin reinversión. Me estoy anotando ahí porque después cuando estudie no me voy a acordar. Sin reinversión en activos fijos. Listo. Inversión diferida, ¿cuánto es? Aquí tenemos que la inversión diferida es 70.000. ¿De dónde ha sacado eso, Isa? De este mismo cuadro de inversiones o también de mi propia práctica que está aquí. Inversión diferida, 70.000. El tercer grande grupo es capital de trabajo inicial. El capital de trabajo inicial también es 70.000. Eso es un dato de la práctica. ¿Cuál es la inversión total? La sumatoria de estos tres grandes grupos. Inversión fija inicial, inversión en activos diferidos e inversión en capital de trabajo también inicial. ¿Estamos? Sí. Ok. Me dice que la estructura de financiamiento, me dice la práctica, que mi estructura de financiamiento es de 40% con recursos propios y 60% mediante la emisión de bonos. Entonces, el capital es 40%, 40, y la deuda por bonos es 60. 60-40, ¿de qué cosa? De este total inversión que acabo de explicar y que acabo de calcular. Entonces, el 40% de 1.480.000 y el 60% de 1.480.000. Entonces, eso calculo. La cuantía es el 40% por 1.480.000. Y para el caso de la deuda, que es con bonos, es el 60% por 1.480.000. Hasta aquí dudas, consultas.
Un poco de paciencia, no podemos dejar el estado de resultados ahí. Vamos a acabar el estado de resultados proyectado y vamos a finalizar la clase. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, muy bien. Entonces, estamos viendo que mediante la emisión de bonos nos estamos financiando 888,000 bolivianos. Muy bien. Sobre esa base, yo tengo que calcular los cupones anuales, porque cada año yo le voy a pagar a la persona que me ha comprado bonitos, a la empresa que me ha comprado bonitos, cada año le voy a pagar 5%. ¿Cuál es la cuantía de mi financiamiento? 880,000 a 5 años plazo. El interés es del 5%. ¿Cuánto va a ser el cupón anual? Nada más que el 5% por los 880,000. Todos los años yo le voy a pagar un cupón de 44,400. ¿Cómo va a ser mi cuadro de amortización, mi cuadro de financiamiento? Yo me voy a prestar con bonitos en el periodo 0, 880,000. ¿Cuándo voy a amortizar toda esta deuda? El periodo 5 directamente voy a devolver el principal a todos aquellos que me han comprado los bonos. Entonces no va a haber amortización de la deuda del periodo 1 al periodo 4. No hay amortización de la deuda del periodo 1 al periodo 4. El interés en este caso de los bonos está representado por el cupón, que es bono cupón, ¿ok? El bono cupón lo voy a pagar todos los años y el mismo monto, que es 44,400. Todos los años el mismo monto. ¿Qué valores yo tengo que considerar para el estado de resultados? ¿Qué valores? Solo el valor del cupón. Entonces, esto va al estado de resultados proyectado. Estoy anotando, estoy marcando con amarillito que estos cupones representan los gastos financieros. Muy bien. Estoy haciendo paso a paso. Abro otra ventanita para pasar a mi estado de resultados proyectado. ¿Cuáles son entonces los gastos financieros? Para este caso son los intereses que están representados por los cupones. Cupones, muy bien. En el año 1 yo voy a pagar un cupón de 44,400. En el año 2, 3, 4 y 5 también voy a pagar cupones que equivalen a 44,400. En este caso hay gastos de estructuración de bonos que es de 40,000 bolivianos. Eso se paga por única vez y en el periodo 1. Entonces, ¿cuánto tengo que pagar? Ya me olvidé. 40,000 bolivianos por gastos de estructuración y emisión de bonos. Está aquí marcadito. Estoy marcando con rojo. Le vamos a aumentar un poquito la letra para que se lea. El costo de estructuración y emisión de bonos es de 40,000. ¿Dónde tengo que colocar eso? En el periodo 1. ¿Qué representan los gastos y costos de estructuración de bonos? Yo tengo que pagarle a un agente intermediario para que me estructure los bonos, para que me los dibuje, me los haga en papel bonito con todas las cláusulas. Tengo que pagarle a alguien. Eso es un agente intermediario, un broker. Eso le voy a pagar el primer periodo y también va a ser deducible de impuestos. ¿Se está entendiendo? Sí. Muy bien, entonces ya estamos habilitados para calcular la utilidad antes de impuestos. Lo que yo voy a hacer es al EBIT le voy a restar los gastos financieros y también le voy a restar los gastos de estructuración de bonos. Muy bien,
ya tenemos calculado la utilidad antes de impuesto. ¿Cuándo tengo que sacar IUE financieros? Cuando la empresa genera utilidades. Muy bien, cuando todos mis resultados sean positivos, que representa que estamos generando utilidades. Para este caso, todos los años son positivos. Entonces, sobre esa base voy a calcular el 25% o 0.25, que es lo mismo. Ok. Una vez que he hecho eso, yo ya puedo sacar la utilidad después de impuestos, o UDI, como sus siglas lo explican. Entonces, hacemos la diferencia de la utilidad antes de impuesto menos el impuesto para todos los periodos. Hasta aquí, dudas, consultas. Estamos viendo un ejercicio muy diferente, está planteado de forma muy diferente. Tenemos también que aprender a resolverlo. Dudas, consultas hasta acá. El otro grupo ya está reclamando. Yo tengo que entrar a una reunión. Financieros, ¿estamos bien? Sí, estamos bien. Perfecto, entonces quedamos acá. Mañana con ustedes es madrugue. Sí. Ok, madrugue, acabamos entonces este ejercicio. Ya tenemos 2, nos faltan 2 más y damos examen. Muy bien, nos vemos mañana. Descansen, despierten temprano. Hasta mañana, Liz. Hasta mañana, Liz. Bye Adriana, bye Andrea, bye Luis.